Entonces vamos a mirar una estrategia de control del motor de paso, ¿sí? Y miremos el concepto de la utilización de los drivers. O sea, cuando se trabajan motores de paso, es fundamental utilizar un driver. ¿Cuál es el principio de función? El principio fundamental, que el driver recibe pulsos y recibe una orden de dirección, en principio, ¿sí? Y él se encarga de distribuir los pulsos en el motor en la secuencia correspondiente de manera que el motor gire con el suficiente torque. Ahora, ¿cuál es la ventaja fundamental de usar driver? Es la siguiente, ¿sí? Generalmente nosotros estamos, digamos, acostumbrados a, o hemos escuchado mucho en algunos medios de literatura o de divulgación, que el motor se le colocan sus bobinas a un común, ¿sí? Y se le envían los pulsos en una secuencia determinada. Entonces, nosotros podríamos desde un PLC mandar el pulso A más, luego mandar el pulso B más, luego el A menos, luego el B menos, e ir repitiendo, y eso hace que el motor gire. ¿Cuál es el problema de eso? Sí, que si nosotros miramos los pulsos, si aquí están los pulsos, dibujemos esto de nuevo, y vamos a poner parámetros estándar del motor, o sea, en el tiempo, una curva de tiempo. Entonces, digamos que hasta aquí sube la corriente nominal del motor, o la corriente sube hasta acá, ¿sí? Y este es el voltaje que le aplicamos, ¿sí? El voltaje que le vamos a aplicar al motor es este. Entonces, se empiezan a aplicar pulsos diferentes al motor, a una bobina en particular, digamos, y miren lo que ocurre, que la corriente va a subir por una curva determinada, ¿sí? Va a subir hasta llegar al valor de trabajo. Entonces, de nuevo mandamos, y aquí la corriente, digamos, descarga, luego volvemos a aplicar el pulso y la corriente vuelve y sube por esa curva. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente: cuando queramos tener pulsos más pequeños, vamos a decir que desarrollamos, le mandamos pulsos de menos ancho, ¿sí? Porque queremos, digamos, mayor velocidad, ¿sí? En el motor, digamos que mandamos los pulsos así. Entonces, digamos que esto es una cuarta parte del ancho de los pulsos, o sea que quisiéramos, mandamos una frecuencia 4 veces, o sea, tengo este periodo, llamémoslo T1, y este periodo T2. Entonces, podríamos decir que T1 es igual a 4 veces T2, y eso quiere decir que la frecuencia 1 es igual a la frecuencia 2 sobre 4. O sea, quisiéramos, para el caso de la frecuencia 2, quisiéramos que sea más rápido, o sea, con T2. Pero miren lo que ocurre: la corriente solamente alcanza a subir hasta un valor determinado, o sea, solamente sube hasta acá. O sea que, ¿qué ocurre? Que a medida que aumentamos la velocidad, el motor se pone más débil. ¿Por qué? Porque no es capaz de tener la suficiente corriente, ¿sí? Para desarrollar todo su torque. O sea, el motor se vuelve más lento. ¿Cuál es el principio fundamental del uso de los drivers? El driver lo que hace, ¿sí? Es no solo mandar la secuencia de los pulsos, ¿sí? Digamos que una de las cosas fundamentales es que los drivers generalmente manejan los motores en régimen bipolar. O sea, eso es un primer concepto. Un driver normalmente no puede que haya driver para régimen bipolar, pero no tiene mucho sentido usar un driver para un motor en unipolar porque estamos perdiendo las capacidades del motor. Entonces, lo que va a hacer el driver es no solamente crear la secuencia de las fases para que el motor se mire, sino por el derecho medir la corriente, medirla. O sea, nosotros a los drivers les debemos decir a cuánta corriente van a trabajar. ¿Por qué? Porque el trabajo del driver va a ser el siguiente. Aquí tenemos, ¿sí?, la misma curva y tenemos el voltaje de nuevo nominal del motor y digamos la corriente a la cual el motor subiría con ese voltaje, pero digamos que le vamos a aplicar más voltaje, ¿sí? O sea, el voltaje, digamos, del driver, ¿sí? Le va a aplicar más voltaje al motor en el tiempo, ¿sí? Y por supuesto iríamos a tener una curva proyectada, llamémosla la curva de corriente X, o sea, la corriente subiría hasta este punto. O sea que si vuelvo y dibujo los pulsos de arriba, que tienen ese periodo que nombramos el periodo T1, que corresponde a la frecuencia 1, ¿sí? Entonces, decíamos, la corriente subiría de esta forma y bajaría aquí
y de nuevo subiría de esta forma, ¿sí? Bueno, pero resulta que lo que va a hacer el driver es que le aplica todo este voltaje, de manera que la corriente va a subir es a este valor, ¿sí? Va a subir es por esta curva la corriente. ¿Qué logra esto? Entonces miren lo que ocurre. El driver va a hacer lo siguiente, cuando la corriente llegue al valor nominal, va a detener, o sea, le aplica inicialmente este voltaje alto, pero cuando la corriente llegue al valor nominal, va a bajar el voltaje, ¿sí? De manera que la corriente se mantenga en este valor. O sea, que la corriente realmente sube por esta curva y se mantiene. Luego descarga. A la siguiente vez, la corriente sube por esta curva, ¿sí? Y se mantiene. Descarga. Sube por la curva rápida, como si fuera a subir hasta muy alto. Pero, ¿por qué hace el driver? El driver está retroalimentando en corriente. ¿Por qué? Porque debe mantener la corriente programada o que debe ser, ojalá, la nominal. Y eso, si la corriente es la correcta, entonces el motor no se va a calentar, pero mire, desarrolla el torque de una forma muy rápida. ¿Y eso qué me permite? Eso nos permite que si el pulso es muy angosto de una cuarta parte, o sea, tengo aquí un pulso con un T2 igual a T1 cuartos, entonces, que corresponde a una frecuencia 2 que es igual a 4, esa es la frecuencia 1. Mire que el motor es capaz de desarrollar el torque para realizarla. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese caso el motor está corriendo más rápido. Entonces, ¿qué logran los drivers? Los drivers logran sacar el torque del motor a altas velocidades. Entonces, ¿de qué depende eso? Entre más alto sea este voltaje, entre la diferencia del voltaje que aplica el driver y el voltaje nominal del motor sea más alta, más rápido va a subir la corriente y por lo tanto el motor puede trabajar a altas velocidades. Que es muy común que tengamos motores, ¿sí? Con un voltaje de 5 voltios, ¿sí? Y el driver, por ejemplo, con un voltaje de 36 voltios. ¿Sí? Entonces digamos que si fuera 35 voltios, entonces mire que estamos aplicando una tensión 7 veces mayor. ¿Qué va a ocurrir? Que la corriente va a intentar subir a una corriente 7 veces mayor, pero el driver cuando se detecte la corriente nominal no va a subir más. ¿Pero qué logró? Logró que en ese momento el torque del motor es full, es el torque que puede desarrollar máximo y por ende, sí, por ende lo desarrolló, obtuvo el torque, obtuvo su fuerza muy rápido y eso hace que el motor pueda andar a muy alta velocidad. Por eso, cuando vamos a comprar motores de paso, tratemos de que el voltaje del motor sea mínimo. Sí, porque hay gente que dice, no, es que compré un motor de 12 voltios y yo creo que me va a trabajar mejor. Un motor de mayor voltaje tiene unos bobinados de menos calibre. Un motor de menos voltaje tiene bobinados de mayor calibre, por lo menos. Por lo tanto, un motor de bajo voltaje tiene baja resistencia. Un motor de alto voltaje tiene mayor resistencia. Entonces, tratar de que el motor sea del mínimo voltaje para que el driver no tenga que ser de tan alto voltaje. Por ejemplo, hemos trabajado con motores NEMA 42, sí, creo que sí. Y en estos motores hemos trabajado son motores de 5 voltios y el driver, ahora este driver es especial, lo hemos alimentado a 90 voltios y esto nos ha permitido tener 4000 RPMs. Entonces observe, ¿sí? Cualquiera, o sea, que no conozca estas cuestiones dirá, no, es que un motor de paso no sirve porque esos motores solo pueden andar a muy bajas velocidades, pero no es así. Miren que dependiendo de cómo el driver lo maneje, el motor puede trabajar a muy altas velocidades. Y ahí es donde es importante lo que llamábamos el voltaje de aislamiento. El voltaje de aislamiento de estos motores generalmente, ¿cuál es? Pues el aislamiento del barniz. Entonces, generalmente esto es de algunos cientos de voltios, por lo tanto aplicar 90 voltios a un motor no lo va a dañar. ¿Sí? Si le aplicamos esos 90 voltios y no hay control de corriente, por supuesto que la corriente va a subir a unos valores que pueden, sí, que van a calentar el bobinado y lo van a quemar, pero por eso es que hay que trabajar a través de un driver, porque el driver, independiente de que le estemos aplicando 90 voltios, él le va a mantener la corriente que le hayamos programado. ¿Eso cómo es? Eso quiere decir que los drivers tienen unas entradas, tienen un grupo de terminales, tienen unos terminales, ¿sí? Las entradas de la mayoría de los drivers son optoaisladas, ¿sí?
Entonces tenemos un terminal que son los pulsos más y pulsos menos. Y otra entrada que es, o sea, esto es hacia el interior del driver. Y otra entrada que es la dirección más y dirección menos. Hay unas entradas adicionales que son la de enable, ¿sí? Que permite desactivar el motor para que no esté energizado cuando no está girando, ¿sí? Entonces, estas entradas permiten conectarse con los microcontroladores o con los automatas programables para recibir pulsos y dirección. Y tienen unas salidas que son respectivamente, ¿sí? El voltaje de alimentación, ¿sí? De la parte de potencia, así que respectivamente es el voltaje que decimos que debe ser superior al voltaje del motor, ¿sí? Y tiene 4 salidas que son respectivamente A más, A menos, B más y B menos, ¿sí? Si yo conecto, digamos, estos terminales a un motor de paso, él me va a girar en un sentido dependiendo del valor que tenga esta señal D. Pero si yo quiero que eso ocurra al contrario, no sino invertir entre sí 2 de estas terminales y ya él cambia de sentido de giro. Ahora, ¿cómo sabemos cuáles son A y B? Nosotros medimos con un multímetro y los que den continuidad entre ellos son una bobina y los que den, o sea, va a haber dos pares de terminales. O sea, los que den continuidad entre ellos, digamos que son A más y A menos. ¿Cuál es más y cuál es menos? No lo dirá la práctica, sencillamente son un grupo. Y los que den continuidad en ellos y no den continuidad con nosotros son el otro grupo. Si dan continuidad entre todos, entonces ese motor no se puede trabajar bipolar. Tiene que haber dos grupos. Y los conectamos, un grupo a A y otro grupo a B. Si nos está dando el sentido de giro que no es, intercambiamos dos de los terminales de A y ya funciona. En el mercado hay drivers orientados a dos tecnologías, los TB6600 que van hasta 4 amperios, ¿sí? Y los A4988 que van hasta 1 amperio. Estos son los que usan las impresoras 3D. En los TB6600 cambiamos, programamos la corriente que va a tener el motor, la programamos con unos deep switch. Hay unos deep switch que nos permiten programar esa corriente. En los A4988, a través de un potenciómetro que tiene encima, uno programa la corriente que va a tener. ¿Cuál es la regla de la corriente? Hay gente que dice, no, pongámosle la máxima corriente para que eso no tenga problemas. Pues vamos a estar quemando el motor muy rápido. La estrategia es poner aquella corriente con la que el motor no se salte pasos. ¿A qué se refiere? Si uno le pone la carga al motor y lo arranca y siente que está saltando pasos, sí, que pierde pasos. ¿Cómo sabe que pierde pasos? Porque no llega a la posición que deseamos. Entonces, si se siente, o se siente auditivamente, si se siente que pierde pasos, entonces nosotros debemos subir esa corriente hasta el momento de la corriente en que no pierda más pasos, pero que sea la mínima suficiente para vencer la carga. ¿Por qué? Para calentar lo menor posible el motor. En los driver TB6600 adicionalmente se tiene el concepto de que hay otro deep switch para hablar del paso, ¿sí? Y podemos hablar de paso completo, ¿sí? 1 a 1, de medio paso, ¿sí? Y así sucesivamente. Algunos traen hasta 16, 1.16 o inclusive hay unos de 1.64 o 1.128. ¿Qué es esto del micropaso? Sí, es que por cada pulso el motor, sí, me hace un avance correspondiente a uno de los pasos que está en la placa. Si yo tengo una relación de 1 a 2 es porque necesito 2 pulsos para que avance una posición, pero eso no quiere decir que solo después de los 2 pulsos la avance, no. Con el primer pulso avanza medio paso, ¿sí? Y con el otro pulso avanza el otro medio paso, o sea, estoy partiendo un paso entre dos. Lo mismo pasa si hablamos de un 16avos, quiere decir que cuando le enviemos un pulso, él avanza un 16avo de paso. Con el siguiente pulso avanza otro 16avo de paso y al enviar el pulso 16, el motor ha avanzado el equivalente a un paso, ¿sí? Eso es lo que llamamos micropaso. ¿Para qué? Para que el motor tenga mayor resolución. Pero hay que considerar una cuestión. Cuando nosotros, entre mayor, ¿sí?, sea la división de pasos, pues más lento va a andar el motor con respecto a los pulsos que estamos enviando, porque en este caso de 1.16 se necesitan 16, si digamos el motor es de 200 pulsos por revolución,
Entonces, si estamos en unos 16, necesitamos mandar 3200 pulsos para que dé una vuelta. Y si la relación es de 1 a 1 con 200 pulsos, él da una vuelta. O sea, en el caso de 1 a 1 es menos preciso, pero es más veloz. En el caso de 1 a 16 es más preciso, pero menos veloz. Ahora, ¿cómo se conecta al automata programable? Entonces, nosotros generalmente el automata vamos a tener una variable de salida que van a ser los pulsos y que se conectan a través de la salida del automata directamente al driver. Y otra salida que va a ser la dirección y también se conecta al driver, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el automata programable en ese caso? El automata programable, cuando se conecta a los drivers, él tiene un sistema operativo, ¿sí? Donde nosotros tenemos la tarea donde está la función de salida, una función que envía a los motores de paso. Y esa función lo que hace es decirle al sistema operativo cuáles son la cantidad de pulsos que va a enviar, ¿sí? Y le dice con cuál frecuencia, ¿sí? Que corresponde a decirle con un periodo determinado. A lo cual el sistema operativo, ¿sí? En una tarea especial del sistema operativo se encargará de enviar esa cantidad de pulsos a esa frecuencia, ¿sí? Entonces la función de la tarea lo que hace es mandarle una orden, ¿sí? Al sistema operativo para que el sistema operativo RTOS, sistema operativo del automata, sea el que se encargue de mandar los pulsos al automata programable. Ese es, digamos, el concepto. Eso quiere decir que cuando nosotros vamos a trabajar con los motores de paso, vamos a utilizar una función de salida, sí, que está en salidas y se llama quit step. ¿Qué hace esa función? Le escogemos por cuál puerto envía los pulsos, le decimos cuántos pulsos puede estar dado en una variable y a qué frecuencia. La frecuencia es 6250 dividido entre el divisor que tengamos, que corresponde al periodo. Entonces, de esa forma, sí, en este caso, por decir algo, el motor estaría enviando. Tenemos que envíe 200 pulsos a un motor. Entonces, le enviaría 200 pulsos al motor a 6250. ¿Sí? Vamos a ver la frecuencia, ¿cuánto es? 6250 dividido entre 50. Eso nos da 125, o sea, a 125 Hz le va a enviar 200 pulsos a un driver para que maneje un motor de paso.